Hola a todos, vamos a continuar con la parte de análisis de datos y ahora vamos a hablar de las medidas de dispersión, ¿vale? Medidas muy interesantes en estadística. Hemos hablado de las medidas de posición. Cuando hablábamos de las medidas de posición, pues decíamos que intentaban buscar una posición concreta dentro de la distribución y luego decíamos, pues si nos acordamos, teníamos la media, la mediana, a veces era mejor la media, a veces era mejor la mediana. ¿De qué dependía? Pues justamente de esto, de si los datos eran más o menos dispersos. Decíamos que cuando había datos raros, atípicos, pues igual era más representativa la mediana que la media. ¿Vale? Esto dependerá pues del análisis de la dispersión. ¿Vale? Entonces las medidas de dispersión son muy interesantes en estadística. ¿Vale? Aquí nos dice las medidas de tendencia central, las que hemos explicado, medidas de posición, de tendencia central, no siempre son fiables, a veces son un poco engañosas, por eso recurrimos a las medidas de dispersión. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es analizar, ver cómo se calculan estas medidas de dispersión, diferentes medidas de dispersión, y ver qué información nos dan de la distribución. ¿Vale? Nos dice pues, que estos parámetros miden las desviaciones respecto a la media y se llaman medidas o parámetros de dispersión. Lo que vamos a mirar es básicamente lo que se dispersa cada uno de los datos respecto a una medida de posición, que normalmente es la media aritmética. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un esquema para ver todas las medidas, bueno, todas las más importantes y luego pues dentro de estas explicaremos también las más importantes. Vale, ya hicimos el esquema, teníamos medidas de dispersión absolutas. Las medidas de dispersión absolutas tienen unidades. Vale, a veces tienen las unidades al cuadrado y a veces no. Ahora veremos, es en función de la fórmula, pero tienen unidades. Y luego tenemos las relativas, que la gracia de las relativas es que son adimensionales. Muy interesante esto en estadística, porque si no tenemos unidades, si tenemos estadísticos o tenemos parámetros adimensionales, podremos comparar. O sea, las medidas de dispersión relativa muchas veces nos permitirán hacer comparaciones entre distribuciones. Con las absolutas no podremos, ¿vale? Por lo tanto, muy interesante porque permiten comparar. ¿Vale? Pues de medidas de dispersión absolutas, las más importantes. Bueno, explicaremos el recorrido, aunque el recorrido es bastante cutre, pero interesante. Recorrido intercuartílico, ya hemos hablado de él. Desviación media, súper importante. Varianza, súper importante. Ay, no, perdón, la desviación media, bueno, no es que no sea importante, pero bueno, también la explicaremos, pero no tiene, normalmente no se usa mucho, ¿vale? Muchísimo mejor desviación típica. ¿Vale? O sea, las súper importantes serían recorrido, aunque un poco cutre, normalmente se suele explicar, recorrido intercuartílico, la varianza y la desviación típica. Y las relativas, pues el coeficiente de apertura es muy fácil, pero bueno, digamos, un poquito cutre. Recorrido semi-intercuartílico, pues bueno, a veces se utiliza, pero tampoco se explica mucho. Súper importante, una medida de dispersión muy importante es el coeficiente de variación o de dispersión de Pearson. Este lo vamos a utilizar mucho, sobre todo para saber si la media es representativa o no, si tenemos que utilizar la mediana. ¿Vale? Y luego el índice de dispersión respecto a la mediana, bueno, yo diría que así como que tenemos que saber y conocer, pues recorrido intercuartílico, súper importante, la varianza, la desviación típica, el coeficiente de apertura como relativa y el coeficiente de variación de Pearson. Estas son las que vamos a explicar. A ver, pues empezamos a explicar estas medidas de dispersión absolutas, ¿vale? Las absolutas dan información sobre la distribución, pero no permiten comparar con otras distribuciones y tienen unidades. Vale, rango recorrido. Bueno, pues ya vemos que el rango recorrido es muy fácil. Diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño de las X. Por tanto, ¿qué decimos? Si queremos calcular el recorrido, a veces lo ponemos así, recorrido rango, coges el valor más grande, coges el valor más pequeño y lo restas. Bastante sencillo, ¿no? ¿Vale? Bueno, ya vemos que es muy fácil, pero igual tenemos medidas bastante mejores que aportan más información. Así como unidades, pues lo que podemos decir es que tiene las unidades de X. Si estamos midiendo en euros, pues
el recorrido nos dará euros. Si estamos midiendo en metros, el recorrido nos dará metros. Vale, voy a ponerlo así. Tiene las unidades, las igual que la de los datos. Lo digo porque luego habrá medidas de dispersión que tendrán las unidades al cuadrado. Pues pondré u cuadrado. Como la varianza. Vale, aquí tenemos la varianza. Vale, esta es pues una de las estrellas de medidas de dispersión absolutas. La definición es un poco rara, pero se entiende perfectamente. Es la media aritmética de la suma de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Pues sí, para calcular la varianza, ¿qué se hace? Se suma el desvío que hay entre la variable y la media elevado al cuadrado. O sea, se coge cada dato, se le resta la media y se eleva al cuadrado. Luego más. El siguiente dato le restas la media y lo elevas al cuadrado. Y así va sumando y lo divides entre la n total. Vale, aquí he puesto, ojo, porque tenemos lo que se llamaría la varianza poblacional y la varianza muestral. Depende de los libros, depende de la nomenclatura. Pues normalmente la varianza poblacional se representa con la letra griega sigma y la muestral con S. ¿Vale? Estos serían las varianzas. Varianza poblacional, varianza muestral. Esto en realidad es la desviación, pero lo he puesto aquí simplemente porque la desviación es la raíz de la varianza. Y luego esto en realidad es la media, ¿eh? ¿Y por qué la hemos puesto aquí? Es una media de posición. Bueno, aquí tenemos la media de la población, que sería si supieras cuánto valen todos los datos, sumarías todos los datos, dividirías entre la n total y mueves la media poblacional. O sea que cuando tú calculas la varianza poblacional, lo tienes que hacer con la media poblacional. En cambio, si tienes una muestra, n minúscula, calculas la media muestral. Y cuando calculas la varianza muestral, pues lo tienes que hacer con la media muestral. Y la otra diferencia, ¿cuál es? Pues ya lo vemos aquí, n-1. Aquí cuando es la población divides entre n y aquí cuando es la muestra divides entre n-1. Bueno, esto cuando lo ponemos en un software, cuando ponemos en Excel, cuando lo ponemos en R, en Gretel, los diferentes softwares, pues la mayoría te calculan la muestral, entienden que es una muestra, pero bueno, también puedes ver cuál sería la poblacional, hacen una estimación de la poblacional. Vale, entonces, bueno, en nuestros formularios pues tendremos que mirar si nos hablan de la poblacional, nos hablan de la muestral y a veces, de hecho, pues a nivel teórico quieren que entendamos la diferencia. Vale, depende si estamos trabajando con todos los datos o si con toda la población o si estamos trabajando con una muestra. Eso lo tenemos que entender del enunciado. A ver, cojo la fórmula de la varianza muestral, que normalmente lo pondré así, ese cuadrado de x, para que la entendamos. Es el sumatorio de cada valor de x menos el valor medio al cuadrado y luego dividido entre n-1. Esta suma del numerador, ¿qué hace? Hombre, pues esta suma del numerador lo que hace es mirar lo que se desvía cada valor, cada dato, respecto a la media, ¿vale? Respecto a esta medida de posición central, que ya sabemos que es la media. Vale, a ver, lo pongo así, entre n. Vale, fijémonos que siempre esta resta la elevamos al cuadrado. Esta resta puede ser positiva o negativa, pero siempre la elevaremos al cuadrado. O sea, esta suma siempre será positiva. Así que la varianza siempre es mayor o igual que cero. ¿Cuándo dará cero? Es una medida de dispersión. Cero sería que no hay dispersión. Y aquí lo entendemos muy fácil, porque ¿cuándo esto dará cero? Pues solo puede dar cero cuando todas estas restas den cero. ¿Y cuándo darán estas restas cero? Pues imagínate que tienes 4 datos y los 4 datos o 6 datos son 3, 3, 3, 3, 3 y 3. Tenemos 6 datos. Hombre, la media muestral ya me puedes decir que es 3. Si sumo todo esto y lo divido entre 6, esto me va a dar 3. ¿Y cuánto valdrá la varianza? Si quieres la calculas, pero ya tienes que entender que es 0. ¿Por qué? Porque lo que hace esta fórmula es mirar qué se desvía este dato del valor medio, más que bueno, al cuadrado, más que se desvía este dato del valor medio. Los desvíos son 0. Por lo tanto, toda esta suma es 0. ¿Cuándo tendremos varianza 0? Cuando todos los datos sean iguales, cuando no haya dispersión de los datos. ¿Vale? O sea que con la varianza tenemos que entender bien el concepto de dispersión. Una varianza 0 es que todos los datos son iguales. Eso quiere decir que no tenemos dispersión. A medida que los datos se van separando más, pues esta varianza va aumentando. Vale, pues varianza poblacional, varianza muestral, luego haremos la desviación, simplemente la raíz positiva. Tenemos que saberla calcular
nos lo pueden pedir, pero bueno, también esto si metes los datos en la calculadora te calcula tanto la muestral, tanto la poblacional como la muestral. Y los softwares estadísticos, pues obviamente también. Vale, pues vamos a ver ahora las propiedades de la varianza, que hay algunas que ya hemos comentado. Pues nos dice la varianza no puede ser negativa, ya lo hemos visto. Con el ejemplo, pues se entendía muy claro. Dice si sumamos una constante a todas las observaciones, eso se llama cambio de origen, ¿vale? Sumar la misma constante a todas las observaciones sería un cambio de origen. Nos dice la varianza no varía. Esto lo que decimos es que a la varianza no le afectan los cambios de origen. En cambio, sí que le afectan los cambios de escala. Si multiplicamos a todos los valores de la distribución, los multiplicamos por una constante, eso es un cambio de escala, entonces la varianza se verá multiplicada por el cuadrado de dicha constante. O sea, sí que le afectan los cambios de escala y le afectan al cuadrado. ¿Vale? La varianza de una constante es cero. ¿Vale? Varianza, pondríamos así, varianza de una constante, o sea, por ejemplo, varianza de 3 es cero, ¿vale? Es una constante, pues no tiene variación, la varianza es cero. Y luego nos dice que el principal inconveniente de la varianza son las unidades, porque no lo he puesto, pero la varianza tiene las unidades de x, pero al cuadrado. ¿Vale? Lo pongo así. Si tú estás midiendo datos salarios en euros, cuando calculas la varianza y dices la varianza son 2.223 euros cuadrados. Claro, euros cuadrado igual no se entiende muy bien. Vale, pues este es uno de los inconvenientes. Nos dice el principal inconveniente de la varianza es que al ser una medida de dispersión elevada al cuadrado, pues hace que perdamos un poco el significado económico o el significado físico, el significado en general, ¿vale? Porque tiene las unidades al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la raíz. Utilizaremos la desviación. Desviación estándar o desviación típica, es lo mismo. ¿Vale? Pues ¿qué es la desviación? Pues ya lo hemos dicho. Es la raíz cuadrada de la varianza. Si tú calculas la varianza y la varianza te da 25, pues ya está, la desviación es 5. Imagínate que te digo, la varianza muestral es 25. ¿Cuánto valdría la desviación? Pues la raíz de 25, raíz positiva, ¿eh? Por lo tanto, 5. Si esto fueran euros, pues estos serían euros al cuadrado, si los datos estuvieran medidos en euros, y estos serían euros. ¿Vale? Pues simplemente esto es la varianza. Aquí he puesto la varianza y aquí tendríamos la desviación. Pero a nivel de entender si es grande o pequeña es lo mismo, ¿eh? Si la varianza es cero, quiere decir que no hay dispersión. Si la varianza es cero, no hay dispersión. ¿Qué valdrá la desviación? Hombre, si la varianza es cero, la desviación también es cero. O sea, da la misma información. A ver, propiedades, pues también siempre es positiva, obviamente. Es una medida de dispersión óptima. La desviación estándar de una constante también es cero. Y si sumamos a todos los valores una constante, la desviación no varía. Lo mismo que la varianza. Podemos resumir y decir que la varianza y la desviación no se ven afectadas por los cambios de origen, pero sí se ven afectadas por los cambios de escala. ¿Vale? Si multiplicamos todos los valores de una variable por una constante, la desviación estándar queda multiplicada también por esa constante. Ahora no al cuadrado, ahora por esa constante. ¿Vale? Pues varianza, desviación, tendremos que saber calcular, entender la información que nos da y bueno, si trabajamos con un software, pues pondremos los datos, lo calculará, saber cuál es la muestral o si el software nos calcula la muestral, la poblacional y luego saber interpretar. No puedo comparar varianzas, ¿eh? No puedo decir, mira, como esta varianza es 3000 y esta varianza es 2000, esta distribución de varianza 3000 tiene más dispersión. No, porque igual esos 3000 es una varianza pero con 300 datos y la de 2000 es con 100 datos. Entonces, no podemos comparar varianzas, ¿vale? Dan información, ni desviaciones, ¿eh? Dan información sobre la propia distribución, pero no sirven para comparar. Si tenemos que comparar, tendremos que ir, si vamos al esquema inicial, tendremos que ir a las relativas. ¿Vale? Pero aún nos queda alguna más. Hemos explicado el recorrido, hemos explicado la varianza, la desviación. Vamos a por el rango intercuartílico, que ya lo habíamos nombrado
cuando habíamos explicado el boxplot, el diagrama de caja y segmentos. Simplemente el rango intercuartílico pues es la resta del tercer cuartil menos el primero. Y QR o RI pues sería esto. En realidad, a nivel gráfico sería lo que veíamos dentro de la caja. Cuando hacíamos un boxplot, si nos acordamos, pues en un boxplot lo que tenemos, si lo ponemos así, era el principio de la caja, era el cuartil 1, final de la caja, cuartil 3, luego teníamos una línea central que era la mediana, estirábamos esta pata hasta el dato más pequeño no atípico y aquí pues estirábamos la otra pata hasta el dato más grande no atípico. Pues esto de aquí, si nos acordamos, era toda esta parte acumulaba el 50% de los datos. ¿Vale? Pues esto sería lo que mira el rango intercuartílico. La diferencia entre esto y esto son el 50% de los datos centrales de la distribución. Vale, y ahora ya vamos a las medidas de dispersión relativas. Súper interesante, ya lo hemos dicho, porque no tienen unidades, ¿vale? Son adimensionales, ¿vale? Y permiten comparar, ¿vale? Permiten comparar distribuciones. En términos relativos y de hecho distribuciones, pues por ejemplo, que tuvieran como esa dimensional, que tuvieran diferentes unidades. No, es que esto lo he medido en euros y esto lo he medido en dólares. Pues igual las medias no las puedes comparar porque tienen unidades, pero con el coeficiente, bueno, con las medidas relativas, entre ellas el coeficiente de dispersión, pues podríamos comparar porque no tienen unidades. ¿Vale? A ver, ¿qué nos explican? Nos dicen, estas relacionan las medidas de tendencia central con las medidas de dispersión. Esta es la gracia. ¿Vale? Hacen así como una combinación de una medida de posición o de tendencia central con una medida de dispersión. ¿Vale? Y por eso, pues bueno, si dividimos una entre la otra, pues lo que podremos hacer es quitar las unidades. ¿Vale? Y se ponderan la dispersión respecto a una magnitud global de la variable y de esta manera permiten hacer comparaciones. Esto es lo más importante. Permiten hacer comparaciones porque son adimensionales. Igual lo que nos dicen, relacionan medidas de tendencia central con medidas de dispersión. A ver, el coeficiente de apertura, bueno, no lo utilizamos mucho, pero si nos lo preguntan, muy fácil. Es un cociente entre el valor más grande y el valor más pequeño, entre la x máxima y la x mínima. Podríamos poner así, coges el valor más grande y el valor más pequeño. Y ya ves que no tiene unidades, ¿eh? Adimensional, porque estás dividiendo, pues si fueran el salario más grande, el salario más pequeño, euros entre euros, adimensional. Bueno, digamos que es bastante cutre esta medida, pero bueno, nos puede dar algo de información de la distribución. La estrella, el coeficiente de variación de Pearson o el coeficiente de dispersión. A ver, vamos a mirar la fórmula primero. ¿Cuál es la gracia de esta medida? Pues lo que nos han explicado, que combina una medida de dispersión con una medida de posición. Divide la desviación entre la media. A ver, este coeficiente de variación, pues yo muchas veces pongo esto, derivada, desviación de x respecto a la media, que normalmente se pone en valor absoluto. ¿No? Hay gente que dice no sirve para datos que dan medias negativas y por supuesto tampoco si la media es cero, porque lo que sea dividido entre cero, esto se nos va al infinito. ¿Por qué has puesto la muestra? Bueno, a ver, si os dan la poblacional también sirve, ¿eh? Con la poblacional. Y hay veces que en las fórmulas veremos que nos lo multiplican por 100. ¿Vale? Pues tú puedes hablar de un coeficiente de variación de 0,2 o si lo multiplicas por 100 puedes hablar de un coeficiente de variación del 20%, coeficiente de variación o coeficiente de dispersión. Ahí lo que hace es medir la dispersión relativa. Obviamente, cuanto mayor sea el coeficiente de variación, más dispersión tiene la distribución. Y cuanto menor sea, pues menos dispersión. Pero no hay un valor que digas, a ver, pero 25 es grande o pequeño. Bueno, pues si lo comparas con una de 30, 25 es menos que la de 30. Hombre, si tiene una dispersión del 300%, pues obviamente es enorme. Si tiene una dispersión del 1%, pues obviamente es pequeño. Pero bueno, básicamente sirve
para comparar. Vale, entonces, vamos a ver qué nos explican aquí de teoría. Dice la varianza y la desviación típica dependen de las unidades, esto ya lo sabíamos, de la variable. Dice, eso es un grave inconveniente cuando se quieren comparar dispersiones o cuando se quieren comparar distribuciones de dos poblaciones medidas con distintas escalas o se quieren comparar variables distintas. Vale, nos dice, para tener una medida invariante, que no dependa de las unidades respecto a la unidad de medida empleada, se dispone del coeficiente de variación. Hemos visto, ¿no? Porque no tiene unidades. Si esto es la desviación, pues la desviación estaría medida en euros, por ejemplo. La media también, euros entre euros, pues adimensional. ¿Vale? Nos dice, se llama coeficiente de variación al cociente entre la desviación típica y el valor absoluto de la media. No se puede calcular si la media es cero. Mates. Si esto es cero, lo que sea dividido entre cero, infinito. Y no tiene mucho sentido, me pueden hacer alguna pregunta teórica, pues no tiene mucho sentido si lo calculamos cuando la distribución tiene datos o valores negativos, que no creo que nos pase. ¿Vale? Entonces nosotros si queremos calcular el coeficiente de variación, muy fácil, dividimos la desviación entre la media y nos dará, pues, lo más probable, cero y pico. Hombre, no puede dar 1,2, que eso sería una dispersión muy alta, pero 0,2, 0,3, 0,7, 0,8, 0,9. ¿Vale? Y si lo ponemos en un paquete de estos, en un software estadístico, pues es una medida que normalmente calcula y si no le puedes pedir que te la calcule. Vale, nos dice suele expresarse en forma de porcentaje, lo multiplicaríamos por 100. Expresa el porcentaje, esto es la información que nos da de la distribución, expresa el porcentaje, en porcentaje la magnitud de la desviación estándar en función de la media. Así dicho resumido, pues el tanto por ciento de dispersión de los datos. ¿Vale? Lo que ya hemos comentado. Cuanto más grande sea el coeficiente de variación, más dispersos estarán los datos. Y cuanto más pequeño sea, pues más concentrados, menos dispersos estarán los datos alrededor de la media. Mide la dispersión alrededor de la media. ¿Vale? El coeficiente de variación no siempre es positivo, ya que la media puede ser negativa, pero ya nos ha dicho que no tiene mucho sentido. Y cuando la media es cercana a cero, no debe emplearse el coeficiente de Pearson. Vale, y unas cosillas más que quiero apuntar aquí, muy interesantes, porque ¿cómo empezaba este capítulo? Pues empezaba diciendo que a veces las medidas de posición no son fiables. Pues muchas veces utilizamos este coeficiente de variación para ver si la media es más representativa o menos representativa. A ver, lo que decimos es que cuando el coeficiente de variación es alto, depende del libro, pues te pondrán un valor, te pondrán otro. De momento no me pongo con valores. Imagínate que tienes un coeficiente de variación bajo, ¿vale? Si es bajo, pues decimos 0,2. 0,2 no es muy alto, un 20% de dispersión. ¿Vale? Pues lo que decimos es lo que nos dice aquí, que tenemos los datos con poca dispersión. Eso quiere decir que la distribución de datos es más homogénea, ¿vale? Más que otro que tenga un 30, por ejemplo, porque esto sirve para comparar, ¿eh? Y que la media es más representativa. O sea, cuanto menor sea el coeficiente de variación, menos dispersión. Distribución más homogénea que con otros coeficientes más altos y la media es más representativa. Si tienes un 0,1 de variación, que sería un 10%, pues un 10% dirías, ah, bueno, pues creo que la media es representativa, igual no necesito mirar la mediana o te puedes creer el valor de la media, el valor de la media es fiable. Pero claro, cuando tienes un coeficiente de variación elevado, imagínate un 99%, pues ¿qué dirás? Dirás que los datos están muy dispersos, ¿vale? Datos con mucha dispersión. La distribución es menos homogénea pues que los datos están más separados o más heterogéneo, ¿vale? Voy a poner menos homogéneo. Y la media es menos representativa. Esto
es por comparación. Normalmente te dan distribuciones. Venga, distribución de hombres, distribución de mujeres, distribución de niños, distribución de adultos, distribución de el grupo A, el grupo B. Y te dicen en cuál de las dos la media es más representativa. Pues calculas el coeficiente de variación. Si el coeficiente de variación del grupo A es más pequeño que el del grupo B, quiere decir que los datos del grupo A tienen menos dispersión, por lo tanto su distribución es más homogénea, por lo tanto su media es más representativa. ¿Vale? O sea, lo hacemos un poco por comparación, a no ser que nos vayamos como a extremos, de no, es que tenía un 98% de dispersión. Bueno, pues es una distribución muy poco homogénea, hay mucha dispersión y la media pues no es representativa en esa distribución. Muy probablemente pues necesitaremos eh, trabajar con la mediana. Será más representativa que la media, ¿vale? Por los outliers, por los datos atípicos. Vale, pues si volvemos al esquema de medidas de dispersión, esto es un poco lo que nos tiene que quedar claro. Absolutas, pues recorrido, facilito, recorrido intercuartílico, simplemente cuartil 3 menos cuartil 1, varianza, saberla calcular, saberla interpretar, desviación, una vez tienes calculada la varianza, le haces la raíz, y relativas, son adimensionales, permiten comparar distribuciones, coeficiente de apertura, muy facilillo, valor máximo entre el mínimo, y el REI, coeficiente de variación de Pearson, ¿vale? También hay que saber, pues obviamente, cómo calcularlos. Tendremos que hacer ejercicios para ver cómo calculamos estas medidas. Si simplemente nos sacan la salida de Excel o de Gretel o de R, la salida de un software, pues simplemente lo que tendremos que saber es interpretarlo. ¿Vale? Pero también hay que saber con unos datos, por ejemplo, con unos datos tabulados, que ya lo haremos, pues calcular todas estas medidas.